Algunas fotografías son memorables, otras cambian nuestra perspectiva sobre el mundo. Entonces, ¿qué crees que es lo que hace que una imagen se quede en nuestra memoria? Tal vez esas fotos que hicieron historia en el mundo son las que capturan el significado más profundo de ese momento. Los triunfos, las derrotas, hacen que un sinfín de emociones se despierten en nosotros y así esas imágenes queden arraigadas en nuestras memorias y al pasar de los años se vuelvan inmortales. Esperemos que algunas imágenes que impactaron al mundo nos inspiren a cambiar para que podamos capturar momentos históricos más positivos en nuestro futuro. Vamos a tener un pequeño recorrido por la historia a través de la fotografía. La siguiente imagen fue creada por Louis Daguerre en el año 1839 en el Boulevard del Templo en París, Francia. Aunque a primera vista pareciera una calle solitaria, en ella se puede apreciar a dos hombres. Te preguntarás, ¿qué tiene de impresionante eso? Se cree que fue el primer caso conocido de seres humanos capturados en una fotografía. A finales del siglo XIX, Nueva York no era conocida precisamente por sus calles llenas de gente, luces y lujo. Todo lo contrario, la mayoría de ellas eran desoladas y misteriosas. Se podían encontrar vecindarios donde muy pocos eran los valientes de entrar en sus entrañas. Un fotógrafo, Jacob Riis, se aventuró en uno de los vecindarios más aterradores de la época y así logró capturar esta imagen que hizo historia, en la que se muestra una pandilla callejera de Lower East Side, un grupo que transmitía miedo y terror en la zona. La fotografía se llamó El refugio de los bandidos de Mulberry Street. Es imposible saber cuántas imágenes tomó Wilhelm Conrad Röntgen, un ingeniero mecánico y físico alemán que en 1885 produjo radiación electromagnética, lo que actualmente son llamados rayos X. Durante sus experimentos e investigaciones, utilizó a su esposa Anna Bertha Röntgen como un tipo de conejillo de India para tomar imágenes de práctica. Se cree que la mayoría de ellas se han perdido con el pasar de los años, mas sin embargo, esta imagen de su mano aún se conserva, una imagen que impresionó al mundo debido a los detalles tan precisos y claros de los huesos, un avance en la medicina que definitivamente revolucionó al mundo. Una fotografía impactante donde se puede apreciar a un grupo de personas asomándose por la cabeza de la Estatua de la Libertad en 1930. La Estatua de la Libertad, uno de los monumentos más importantes de Estados Unidos y se podría decir del mundo, un regalo de Francia hacia el pueblo estadounidense, donde después de guerras y conflictos financieros, las dos naciones se pusieron de acuerdo de cómo sería financiada la construcción. Estados Unidos se encargaría de los cimientos o el pedestal donde ésta descansaría, y la estatua en sí sería esculpida en Francia y luego llegaría en barco a Estados Unidos. El 28 de octubre de 1886, la Estatua de la Libertad fue inaugurada en presencia del presidente estadounidense de la época, Grover Cleveland. Una fotografía que a muchos nos podría generar vértigo, pero este trabajador de la construcción nos muestra la valentía, entrega y los riesgos que tuvieron que pasar cientos de trabajadores para que ahora podamos apreciar uno de los impresionantes rascacielos de la ciudad de Nueva York, el Empire State Building, un rascacielos plasmado en cientos de películas de Hollywood y en la memoria y las fotografías de millones de personas que lo visitan al año desde 1931, cuando fue inaugurado. ¿Te imaginas un desayuno en las alturas, a 260 metros sobre el suelo? Esta impresionante fotografía, que ha hecho historia en todo el mundo, se logró gracias al valor de 11 trabajadores migrantes que construyeron el Rockefeller Center. Si bien la fotografía es real, tomada desde el edificio General Electric, la intención de esta fue parte de una campaña promocional para el enorme complejo de rascacielos. Muchos han criticado que al ser posada y no espontánea, le quita esa naturalidad y la magia detrás de la imagen. Pero no podemos desacreditar el valor de los trabajadores al posar esa fotografía sin ningún arnés de protección, y tampoco podemos asegurar que no era algo que tal vez ellos hicieron en repetidas ocasiones, solo que nadie los fotografió. El fotógrafo y las identidades de los protagonistas de esta fotografía icónica siguen siendo un misterio. Diferentes fotógrafos han querido acreditar la famosa fotografía. Se dice que los fotógrafos Charles Evans, Thomas Kelly y William Lefwich estuvieron presentes ese día,
pero no se sabe hasta ahora quién tomó una de las fotos más famosas de la historia. Algunos nombres de los posibles trabajadores también han salido a relucir, como posibles protagonistas de la imagen, pero creo que la identidad de todos ellos será un secreto que permanecerá por el resto de la eternidad. Una foto que marcó el final abrupto de la era de los dirigibles como transporte de pasajeros. El desastre de Hindenburg fue un accidente de un dirigible de construcción alemana que ocurrió el 6 de mayo de 1937 en Manchester Township, Nueva Jersey, Estados Unidos. Se incendió en el aire al momento del descenso, causando la muerte de 35 personas, 13 pasajeros y 22 tripulantes. Estos, de entre las 97 personas a bordo, y la fatalidad de una persona más en tierra. Hubo diferentes teorías sobre la causa de la tragedia, desde algún tipo de electricidad y de que el incendio comenzó en la tela que cubría el dirigible, o el hidrógeno utilizado para la flotabilidad. Esta impactante imagen de la magnitud del accidente recorrió el mundo entero y fue muy mala publicidad para los dirigibles, ya que destruyó la confianza del público. El Boeing 707 revolucionó los viajes aéreos que conocemos en la actualidad. Esta fotografía, realizada el 8 de septiembre de 1958, muestra el interior de un gigantesco avión de pasajeros Boeing 707 con capacidad para 165 pasajeros en clase económica, que lleva a bordo a una tripulación de servicio para realizar vuelos de prueba de ruido sobre Gran Bretaña. En 1964, el expresidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, firmó la Ley de Derechos Civiles. La legislación prohibió la discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional. Esta es una de las fotos que hicieron historia al momento de la firma. El expresidente aparece junto a Martin Luther King Jr. Esta imagen fue tomada el 8 de septiembre de 1945. Muestra los escombros de lo que alguna vez fue una sala de cine en Hiroshima, Japón. Esto un mes después de que Estados Unidos lanzara la primera bomba atómica utilizada en una guerra, el 6 de agosto de 1945. El 6 y el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos detonó 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Los bombardeos le quitaron la vida alrededor de 150,000 y 246,000 personas, y miles más resultaron heridas, la mayoría de ellas civiles, siendo estos los únicos ataques nucleares a civiles registrados en la historia.